Para nuestro segundo ejemplo sobre probabilidad normal, creo conveniente utilizar el ejercicio de girasoles del libro de Introducción a la Probabilidad y Estadística de Mendenhall, ya que aquí nos va a permitir hacer después el proceso inverso. Ahorita lo vamos a ver. El ejercicio dice lo siguiente: un experimentador que publicó en cierta revista los anuales de la botánica, si no me falla la traducción, investigó si los diámetros de tallos de girasol de cierta variable dependía de que si se dejó a la planta balancearse libremente en el viento o se la había sostenido artificialmente. Supongo que los diámetros de los tallos no soportados en la base de una especie particular de girasol tiene una distribución normal de diámetro promedio de 35 milímetros y una desviación estándar de 3 milímetros. Entonces observamos que tenemos un ejercicio con distribución normal. Entonces primero lo que notamos, se tiene que nuestra variable que vamos a considerar es una normal con media igual a 35 y desviación estándar igual a 3. Obviamente estas medidas están dadas en milímetros. Entonces para el inciso A nos pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una planta de girasol tenga un diámetro de base de más de 40 milímetros? Entonces observamos lo siguiente: lo que nos está pidiendo ahora es la probabilidad de que nuestra variable x sea mayor a 40. Más grande que 40. Por lo tanto, esta es una variable con media 35 y desviación estándar 3, por lo que el primer paso hay que estandarizar, que sea una normal estándar. Por lo tanto, tenemos que esto es una z que sería menor o igual, y al 40, recuerden que lo que se le hace es restar su media, que en este caso es 35, sobre la desviación estándar, que es 3. Lo que nos daría una probabilidad, ahora sí, de la normal estándar, que sea, perdón, aquí cometí el error de ponerle menor o igual. Recordemos que es mayor, conservando los signos, mayor a 1.67. Recomiendo siempre redondear a lo que es 2 decimales para poder usar nuestra tabla sin ningún problema. Entonces 40 menos 35, todo eso sobre 3 nos da simplemente 1.666 infinito, redondeado a 2 decimales, sería 1.67. Ahora sí buscamos nuevamente esta probabilidad en nuestra tabla, pero el problema sería que esta probabilidad nos pide probabilidad de mayor y nuestra tabla solamente nos da probabilidades acumuladas, es decir, con menor. Pero simplemente usando la regla del complemento podemos decir que este es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.67. Y bueno, ahora esta probabilidad sí la podemos encontrar directamente en nuestra tabla. Nos pasamos a nuestra tabla y buscamos de 1.67. Tenemos aquí 1.6, 1 y aquí con los 7 centésimos, y llegamos a que esto es aproximadamente 0.9525. Entonces sería simplemente 1 menos 0.9525 10 milésimos. Ahí está. Hacemos nuestra operación. Recomendación: siempre poner estos iguales cuando saltemos de línea en el mismo, más o menos en la misma orden, y esto sería de 0.475 10 milésimos. Es la probabilidad que nos pide. En este caso no nos pide una interpretación, solamente nos pide la probabilidad de que sean mayores a 40 milímetros de diámetro.
Para el inciso B. El inciso B ahora nos pide que si dos plantas de girasol se seleccionan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas plantas tengan una base de 40 milímetros? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Lo que nos está pidiendo es que la probabilidad, lo voy a poner un poco más abajo, la probabilidad de que dos plantas tengan diámetro mayor a 40. Ese sería lo que nos está pidiendo, lo cual puede ser un poco difícil si no lo pensamos bien. Pero observemos lo siguiente, que las plantas, lo que sucede en una planta no le afecta a la otra. Es decir, son dos eventos totalmente independientes. Entonces, recordando eso simplemente sería la probabilidad de que la primera planta, le voy a poner X sub 1, para denotar que es la primera planta, sea mayor a 40, o la probabilidad de que la segunda planta sea mayor a 40. Esto por la independencia. Entonces aquí sería conveniente poner sea X1 y X2 el comportamiento de la planta 1 y 2 respectivamente. Así, cuando ustedes lean este ejercicio o uno parecido, les recomiendo poner esa redacción para que ustedes sepan qué significa cada una de esas variables. Incluso toda esta probabilidad podríamos ponerla así. En vez de escribir todo ese enunciado, incluso podríamos cambiarlo por la probabilidad de que X1 sea mayor a 40 y la probabilidad de que X2 sea mayor a 40. Perdón, ahí puse un paréntesis que no iba. Lo borramos. Y X2 mayor a 40. Este sería con una redacción un poco más formal. Vamos a mover de lugar para escribirle lo que es lo mismo. Y bueno, ahí tenemos esto. Entonces, si nosotros tenemos una redacción adecuada, podemos hacer simplemente esto. Sean estos dos, podemos omitir ya esta parte que tenemos aquí, si es que quieren, y luego ya nomás poner esto. Ya es cuestión de estilos, pero bueno, sería ya en notación un poquito más formal. Y bueno, esto ya sabemos que la probabilidad por la independencia de que X1 sea mayor a 40 o la probabilidad de que X2 sea mayor a 40. Podríamos calcular nuevamente estandarizando estas variables, pero ya lo hemos hecho en el paso anterior. De hecho, lo tenemos aquí. Que aquí podríamos pensar que es para cualquier planta, y pues especialmente sabemos que para cualquier planta esta es la probabilidad de que sea su diámetro mayor a 40. Por lo tanto, para en específicamente estas dos plantas, simplemente sería lo mismo. 0. Porque ya lo calculamos, ya no es necesario. 0.0475 por 0.0475. Lo que es lo mismo que elevar al cuadrado la probabilidad.
y nos da un valor de 0.000225625. Bueno, usando todos los decimales posibles. Aunque bueno, en la práctica solamente se recomienda 6 decimales, que podrían ser esos simplemente. Es decir, 2256 decimales. O si quieren usar entre más decimales es mejor, pero lo podemos dejar simplemente a 6. O incluso a 4, porque usualmente los libros usan 4. Para el inciso C, dice: ¿dentro de qué límites esperaría usted que se encuentren los diámetros de base con probabilidad del 95.95? Aquí, bueno, es un poquito más complejo y vamos a tratar de explicarlo. Vamos a hacer un dibujo para esto. Recordemos que nuestras probabilidades en realidad provienen de la distribución normal estándar. Está algo así más o menos. Y por aquí está el centro, que es el 0. Y nos pide que queramos utilizar un intervalo, que lo voy a poner aquí en azul, lo voy a pintar algo así, que la probabilidad de eso azul sea del 0.95. Es decir, que la probabilidad que yo ya no estoy considerando, que lo voy a poner en verde, que es todo esto, y bueno, y hacia allá, sea del 0.5. Entonces vamos a tener que encontrar, en este caso, un z sub 0 y un z sub 1, de tal manera que la probabilidad de que es z sub 0, bueno, lo vamos a poner mejor con x, porque la z sub 0 es en caso de normales, estándar. Vamos a ponerle mejor x sub 0. X sub 0, x sub 1. Entonces aquí sería la probabilidad de que un valor x sub 1 sea menor a nuestra variable aleatoria y menor que x sub 2 sea igual al 0.95. Es lo que nos está pidiendo según el dibujo. ¿Y cómo encontramos estos x1 y x sub 2? Entonces lo que vamos a hacer, podríamos hacerlo también lo mismo para la normal estándar. Supongamos que ahora lo hacemos para vamos a primero buscar lo mismo para un z sub 0, z sub 1. Y bueno, aquí en vez de 0, el centro, bueno, sabemos que generalmente sería 0 el valor, pero para nuestra normal sabemos que el promedio es de, bueno, aquí lo tenemos, el promedio es de 35, entonces 35 es el promedio. Entonces hay que hacer ciertas transformaciones. Entonces vamos a considerar eso. Espero no sea muy complicado este procedimiento, y si lo entienden, de hecho van a entender después más fácil lo que es intervalos de confianza. Entonces tenemos que de lo de verde, ambos lados entre los dos deben que medir 0.5. Por lo tanto, cada uno podríamos pensar que es de 0.025 la probabilidad. ¿Vale? Lo que está en verde, y con eso vamos a encontrar los valores z sub 0. Ahora sí, empezamos. Buscamos los cuartiles. Buscamos valores z sub 0 y z sub 1, tal que, bueno, ahora nosotros estaríamos buscando estos valores z sub 0 y z sub 1, de tal manera que la probabilidad de que z sea más pequeño que ese z sub 0 es igual a 0.025. Es decir, ahora tenemos el proceso
al revés, nos dan la probabilidad y nosotros tenemos que saber cuál es ese número que cumple eso. Es decir, nos pasamos en nuestra tabla y buscamos el valor de la probabilidad de 0.025. Por experiencia, más o menos sé que es 1.9. De hecho aquí está. 0.0250 y observamos que corresponde a 6 centésimos y menos 1.9. Entonces, este símbolo que significa, esta flechita significa entonces z sub 0 tendría que ser igual a menos 1.96. Y también necesitamos el otro valor, la probabilidad de que z sea mayor, pero ahora para este pedacito también queremos que sea igual a 0.025. Como la variable es simétrica, significa que este valor en realidad son iguales salvo por el signo. Es decir, este es el con signo positivo y este sería con signo negativo. Entonces podríamos decir que z sub 1 también es más bien 1.96 sin el signo, sin hacer ya operaciones. Eso es por la simetría de la distribución normal. Se puede hacer otro tipo de cálculos y bueno, ver qué es lo que pasa con convertir esto a negativo, pasarlo al otro tipo. Pero bueno, esto ya de aquí mismo podemos, por la simetría simplemente, por como sabemos que es simétrica, entonces tenemos que Z1 también debe que ser 1.96 sin el signo. Entonces ya estos dos valores amarillos que están aquí es 1.96 y menos 1.96. Eso es para nuestra normal estándar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Una vez que ya sabemos cuáles son los valores, hay que deshacer nuestra transformación. Y recordemos que nuestra transformación surge de, vamos a por ejemplo, así, se tiene que mi x sub 0 en realidad proviene de la transformación de convertir, perdón, es al revés, aquí no es x sub 0, más bien es z sub 0 proviene de convertir a x sub 0 menos la media sobre la desviación estándar. O como vimos en nuestras clases, o como pudieron haber visto en las clases, en realidad tienen que x sub 0 es resolver la ecuación, es simplemente mu más z sub 0 sigma. Recordemos esta fórmula, la voy a poner por acá. La vamos a utilizar. Es decir, tenemos que ahora deshacer esta transformación. Es decir, ahora nuestro x sub 0 es igual a mu, en este caso mu recordemos que es 35, más mi z sub 0 que sabemos que es menos 1.96 por la desviación estándar que en este caso es de 3. Y haciendo las operaciones podremos obtener ahora nuestro x sub 0 o en este caso es que es 35 menos 1.96 por 3 nos da que es 29.12 aproximadamente. 29.12 y al mismo tiempo hay que deshacer la transformación para x sub 1, pero ahora en vez de usar el valor de
de Z0 vamos a usar el valor de Z sub 2. Y en este caso sería simplemente 35, que sería nuestra mu, más el Z sub 0, que hemos calculado que en este caso es el valor positivo, 1.96, por la desviación estándar. Es decir, estamos deshaciendo la transformación. Y esto es simplemente 40.88. Espero se haya entendido esta parte. Es decir, de nuestra normal buscamos estos dos números cuya probabilidad de lo que estoy buscando. Y después, simplemente, una vez yo encuentro estos valores con la ayuda de mi tabla, yo deshago la transformación que tenemos aquí. Aquí tenemos que para cada valor hay que sumarle mu. Tenemos aquí 35 y 35 en ambos lados. Le vamos a sumar el valor z sub 0. En el primer caso, en este caso sería z sub 0. Y en el siguiente sería el caso. Esto es para un z sub 0, pero en general podemos pensar que es simplemente z y x. Z y x. Es decir, simplemente deshacemos esa transformación. Y este proceso muchas veces lo tienen que hacer. Pueden agarrar cualquier valores, pero usualmente usamos que sean simétricos. Y ustedes podrían comprobar, eso podría ser un ejercicio, que en realidad la probabilidad de que sea de 29.12 sea menor a nuestra variable x menor a 40.88, en realidad nos va a dar 0.95, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, pero ese sería el proceso. Es un poquito, ahorita lo hice un poco largo para explicar de dónde sale, pero esa es la idea. Vamos con el inciso C, el D. Entendiendo esa idea va a ser un poco más sencillo. Observen, ahora nos pide que dice el diámetro, ¿qué diámetro representa el 90% percentil de la distribución? Si nos recordamos que era un percentil, simplemente era un número que nos daba que hacia abajo el 90%. En realidad lo que nos está pidiendo aquí es qué valor de z minúscula, es tal que la probabilidad de que x menor a x, bueno, aquí le voy a poner mejor x para no confundir, de x sub 0, bueno, un x simplemente, como solamente es uno, aquí está, uno es mayúsculo y el otro es minúsculo, es igual a 0.90. Esto es lo del percentil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo directo ya sin el dibujito. Primero se busca un z minúscula, tal que la probabilidad de que z mayúscula sea menor a ese z minúscula sea igual al 0.90. Primero lo vamos a hacer para la normal, ¿vale? Buscamos en nuestras tablas. Usualmente estos valores luego ya son conocidos por algunas personas, pero vamos a buscar en nuestra tabla. Tenemos que buscar primero la probabilidad acumulada del 90. Y eso debería estar en la segunda parte de nuestra tabla. Vamos a buscar. Aproximadamente está aquí. No, 90, es punto 99. 90. Aquí tenemos 93. No, por aquí está. El valor más cercano a punto 90 sería este.
el punto 9015. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, como es el más cercano, 9015, y tenemos otro aquí. ¿Cuál sería el más cercano aquí? Pues sería el de punto 8997. Está más cercano a punto 90. Podríamos usar interpolación, pero no, vamos a usar el más cercano. Entonces observamos a quién corresponde. Tenemos aquí punto 08 y si nos vamos sería 1.2. Entonces el valor en realidad que estamos buscando es 1.28. Entonces tenemos que para que eso ocurra, esa z minúscula tendría que ser igual a 1.28 aproximadamente. Usamos el más cercano. Entonces, bueno, a mí me gusta más bien poner el entonces aquí abajito. Entonces, o bueno, lo voy a escribir mejor. Ahora deshacemos. Ahora calculamos X. Recuerden que tenemos que X simplemente es mu más, y aquí ya lo teníamos, lo voy a volver a escribir, más Z por sigma. Bueno, aquí sería conveniente borrar este parte. Es decir, suponemos que ya se hizo la transformación para una Z y deshacemos, es decir, hacemos lo contrario. Si las X las transformamos a una normal estándar, ahora una normal estándar la transformamos a la que queremos. Entonces aquí sería Z por sigma. Entonces hacemos nuestra variable. Entonces tendríamos que X simplemente sería, en esto sería más bien ponerlo así como extra. X sería igual a el mu, que sabemos que es 35, más el valor del Z que hemos encontrado, que en este caso es 1.28, por sigma, que sabemos que es de 3. Y esto nos dice que es igual a 38.84. Ese sería el percentil del 90%. Ese sería ya nuestro percentil. Ese sería nuestro percentil que tenemos acá. ¿Por qué? Se puede comprobar. Bueno, aquí lo voy a poner en otro color. Se puede comprobar que la probabilidad de nuestra variable X original que sea menor a 38.84 es igual a 0.90. Por eso es el percentil. Ese es el percentil que tenemos. Y bueno, es lo que básicamente nos está pidiendo. Entonces, así el percentil es el 90% es 38.84. Y bueno, sabemos que estos son milímetros, ¿vale? Y así se concluye este ejercicio, que sería el del inciso